Hello. Warm and militant greetings to everyone joining. Welcome to our first educational Nuestro webinar cordial for ILC saludo, celebrating the bienvenidos y 25th bienvenidas anniversary and a its este legacy of seminario large educativo alliance of dedicado a anti-imperialist and ILPS y sus democratic people's organizations across the world, fighting 25º against aniversario de la imperialism Liga y all su over the legado region. como la mayor My alianza name de is Rhonda, organizaciones and I am populares the ILC antiimperialistas y Vice democráticas de President, todo el mundo and en la very lucha happy contra to el be with you imperialismo. today. Soy Before Ronda, we estoy begin, we'll first delegada a introduce las how to relaciones use the exteriores y language estoy muy feliz interpretation. de estar con We have ustedes hoy. interpretation Antes de available comenzar, today in explicaremos cómo Spanish, utilizar el servicio de Bahasa, and English. interpretación. Tenemos To select your francés, preferred language, español y please click Bahasa para the seleccionar el globe icon idioma. on the Zoom Hagan clic en el toolbar at the icono de bottom of your globo screen. If you cannot abajo de see it, su you will pantalla. need to click the three dots titled More Si on your no es un menu to globo find the abajo, option puede for ser que sean interpretation. tres The screen is currently puntos. showing what to click on to access this. If you have any problems, please type into the chat and our Si tiene technician will try to algunos assist you. problemas, puede For other escribirnos en el house rules chat y today, les this ayudaremos. event is being conducted in a Hoy webinar format. vamos a tener esta No reunión en speakers are formato able de to use their seminario web, en microphone. el cual solo los We ponentes encourage pueden you to usar su write questions micrófono. in the Les Q&A animamos igual box a that is escribir sus available to you, preguntas which will be en posted la for caja our de question and answer portion at the pregunta, end lo of our pueden program. encontrar We are also eh, live en streaming this el event, and we programa. encourage También you to share it estamos on your en social vivo. media and with your Les friends invitamos and a tag compartirlos members en of your sus regular redes groups. sociales. We will also monitor questions that come in from the social media Estamos feed. también monitoreando This las webinar will preguntas que also van a be llegar recorded and posted desde via the ILPS eh, web platform's desde webpage, nuestras including on the plataformas. También lo vamos a ilps.org.za. publicar en No nuestra página participants' web names will be shown. después, pero los nombres de los Let's get participantes no se started. mostrarán en lo que se va a publicar en Today's la página webinar is web. titled How Ahora the World comencemos. Situation El seminario Reflections web de on the hoy se Guiding titula Analysis Sobre la of situación ILPS mundial, Late reflexiones Chairperson sobre el Emeritus análisis José orientador María del Sison, difunto based presidente on the emérito de la filed ILPS, unexplained José María questionnaire Sison, y delivered se by basa José en el María último Sison in informe sobre la situación 2022 mundial before he presentado por passed José away María in Sison en December of that 2022, year. antes de su fallecimiento en This was diciembre de written ese 2 año. years removed from the height of the Esto fue COVID-19 escrito pandemic, 2 años a después del prime punto indicator of álgido de our la current pandemia del existential COVID-19, imperialist un crisis, indicador clave de marking nuestra the actual largest crisis economic imperialista contraction in the world existencial. since the Great Recession Eso in supuso 2008. la mayor Tens contracción of económica millions of mundial people desde la across Gran the Recesión world del were 2008. thrown into Decenas de millones immediate de personas en unemployment todo el and mundo were se left vieron to fend for sumidas en themselves el in the midst of desempleo complete y shutdown. abandonadas a su The suerte en ruling medio de un class, cierre total. both La imperialist clase and the dominante, bureaucratic tanto la imperialista capitalist, como sus took lacayos this moment capitalistas as an opportunity burocráticos, to vio consolidate their este power momento como una more than oportunidad ever, para consolidar su poder utilizing más all que nunca levers of y utilizó neoliberalism and todas las palancas neoconservatism del to do so. neoliberalismo y del neoconservadurismo para Corporations were hacerlo. bailed out by their governments and Las gained more power corporaciones than fueron ever, rescatadas por sus gouging gobiernos prices at y every obtuvieron step más through their poder que control nunca, of global supply inflando los chains, precios en while cada sending eslabón a essential través de workers su control de directly las into cadenas de harm's way suministro global, and lowering their mientras wages enviaban a los to reach trabajadores unprecedented esenciales profits. directamente al According to peligro y Oxfam in reducían sus 2022, salarios para the obtener wealth of the ganancias sin 10 richest precedentes. men in Según the Oxfam, world en more than 2022 la doubled, riqueza de los 10 from hombres más ricos del $700 mundo billion se había más que to duplicado, pasando de $1.5 setecientos trillion, mil millones de dólares a while incomes 1,5 of billones, 99% of the mientras que los world ingresos de decreased. 99% de la Neoliberal población mundial globalization se has never desplomaron. spread the wealth La evenly globalización across the neoliberal world's people, nunca but at this había time, distribuido only la riqueza de manera earth-powered equitativa entre la people población ruled the world, mundial. Pero en este especially momento, those in the global south. no solo la gente se empobreció Public health más, and other social services were a los offered trabajadores del differently in the mundo pandemic, y en but especial a rather los del sur global. progressive state bodies such Se as the Coalition destinaron on fondos de salud Republican pública, Efficiency no se destinaron increasingly nuevos supported fondos a la salud classes' pública, a los ability servicios to crack sociales, down no on se and asignó surveil a these los classes organismos by estatales people who were represivos como la rising up policía, as basic rights el ejército, abuses. lo que aumentó la capacidad de Instead, la clase dominante para actions were tomar meant medidas directly to drásticas, control vigilar los prices, oprimidos, los making trabajadores goods que se available levantaban in the en world defensa de sus more than derechos y sus ever medios due to the de prices that subsistencia. had En resumen, el significantly hit fascismo y su immediately capacidad para during the controlar a height las of the masas se COVID vieron pandemic. reforzados en todo el mundo más que As nunca, the people who debido ruled a the la United crisis que States al had taken parecer back había en alcanzado mass un against nuevo the punto overt and álgido fascist en plena actions of the pandemia. first Trump regime through the George Floyd Aunque el pueblo de protests los to Estados Unidos se había January 6th, levantado en masa and had contra las acciones eventually brought abiertamente about an fascistas election, del primer it régimen did de not Trump stop a the través de las tragic protestas de George post-imperialist Floyd, que crisis. pronto adquirieron un Even carácter though global y little changed in the finalmente face of the eh, imperialism
lo había destituido en las elecciones, eso no detuvo la crisis imperialista que se está profundizando. El rostro del imperialismo de Estados Unidos, la principal potencia imperialista del mundo, eh, sigue presente. Estados Unidos se encontraba en un declive estratégico, ya no era la única superpotencia en el mundo multipolar, cada vez más nuevo e incierto. Estaba empeñado en mantener la posición unipolar que había sostenido con manos ensangrentadas durante la guerra contra el terrorismo tras el colapso de la Unión Soviética. En el momento que el presidente emérito de la Liga, Yoma, escribió esto, la guerra de Ucrania ya llevaba 7 meses y se había desencadenado en primer lugar porque Estados Unidos y la Unión Europea utilizaron a Ucrania como peón en una guerra por el poder contra Rusia, a la que ya habían atacado previamente mediante secciones. El giro de Estados Unidos hacia Asia continuó con el objetivo de contrarrestar el ascenso meteórico de China como su principal rival imperialista, especialmente tras una exitosa recuperación de la recesión. Esto llegó al punto de retirar las tropas de Afganistán tras 20 años para poner toda su energía en este nuevo objetivo. Aunque las condiciones actuales parecen muy diferentes a las que hace 4 años en el colapso casi total del orden basado en normas, bajo este segundo régimen de Trump y sus intentos abiertos de coaccionar directamente a las semicolonias, a los países independientes bajo el yugo de Estados Unidos, las contradicciones básicas que impulsan su carrera hacia la guerra y el saqueo siguen siendo las mismas. Son precisamente estas contradicciones fundamentales las que Yoma destacó en su último análisis, y dado que desde entonces Estados Unidos ha respaldado plenamente el genocidio sionista contra el pueblo palestino de Gaza, su guerra de agresión conjunta contra Irán, ha secuestrado al presidente Maduro, a la primera combatiente Celia Flores, para mantener Venezuela como rehén, y estas esferas de influencia en distintos ámbitos. El análisis orientador de Yoma en este texto es más importante que nunca para estudiar a medida que estas contradicciones se intensifican. Con ese análisis de las principales contradicciones en el mundo, la Liga ha llevado a cabo su trabajo de luchar contra el imperialismo en todo momento y esforzarse por construir un futuro socialista brillante. Para hablar de la intervención de Yoma y de la situación actual, vamos a dar la bienvenida a Víctor Garcés, vicepresidente interno de la ILPS. Víctor, Thank you very adelante. much, Rhonda, and good afternoon, good evening, good Muchas morning to gracias, everyone. Yonda. Buen día, buena I'm very tarde, buena pleased mañana a to todo be el able mundo. to speak Es una on alegría the poder estar acá hoy situation as y poder presented by hablar de la JOMA situación, several years ago tal cual ha sido before he presentada por passed Yoma hace away. unos He años already antes de su presented a fallecimiento. number of thesis points Les that he had already been presentado reiterated before by unas, himself estos and which puntos que él we escribió. can further dissect and also Y update luego in podemos this entrar en este webinar. detalle en el I have prepared webinario de a estas PowerPoint contradicciones. Yo he preparado una for this presentación um, for this input. para poder compartirles estos elementos. First, next slide, please. Próxima diapositiva, por favor. This for this session, the outline Para will esta be sesión, one, to refresh on the major contradictions primero in vamos a human recordar society worldwide. cuáles son las contradicciones Currently, the principales, principal contradiction las among the 4 four contradicciones principales de is la the sociedad humana inter-imperialist a nivel contention mundial. and the Actualmente threat of la war. principal de las 4 es la And contienda from there, interimperialista y we la amenaza look de guerra. at the question of U.S. imperialist war on countries asserting their independence, También la guerra imperialista de Estados Unidos U.S. contra imperialist países que aggression reivindican and su people's independencia, la agresión resistance against imperialista imperialist domination de and its puppet estadounidense governments. contra los pueblos que se And resisten a la then we dominación talk about the imperialista y a sus proletariat in the gobiernos advanced títeres. capitalist Luego countries and its vamos a fight hablar del negotiation proletariado de los países and the capitalistas prospects avanzados y su lucha for the contra future. la burguesía, así como Next slide, sus please. perspectivas de futuro. Próxima diapositiva, por favor. Thomas Sisson framed the four John major Massison definió contradictions las in the world 4 contradicciones principales del and mundo actually y las reiterated reiteró tras la Guerra Fría. he
dissected also specific aspects of it. Joma también In identificó 2016, aspectos específicos de and estas of course, contradicciones. released also his the last one Publicó la in última actualización 2022. en el 2022. The four major contradictions that Las guide 4 us contradicciones in principales analyzing the situation in the world que nos today permiten analizar la situación del mundo hoy cover all fields abarcan and not todos los just about the ámbitos y no geopolitics of solo la imperialism. geopolítica del It's imperialismo. important to understand Es that importante de when we talk entender about these que cuando hablamos de estas contradicciones son countries, transversales a los the países, different aspects of a los society. distintos aspectos Meaning de to la sociedad. say, when we talk about the contradiction Cuando hablamos de between las imperialist powers, contradicciones entre los their poderes conflicts are imperialistas, not hay just economic. conflictos, pero son They are conflictos que no also solo son financial, económicos, they también son are social, financieros, también son political, sociales, políticos. military, and diplomatic. Son Meaning to conflictos militares say, también. we should try to understand Entonces debemos the intentar different aspects of the llegar a una operations of the comprensión de conflicts todos los between aspectos de un imperialist conflicto countries and entre países also in their imperialistas, different pero alliances. también es At estudiar any de given esta manera place, whether you sus are, let's alianzas. say, in Europe or in En donde the estén en el US mundo, or que in estén India, en Europa, que estén en these India en four este momento, contradictions estas still 4 operate. contradicciones There can be todavía a aplican. particularity in the sense Obviamente of where pueden you haber are, particularidades según in donde the se sense of encuentran. how the contradictions operate. But Si especially observamos in cómo the operan estas increasingly contradicciones, globalized world, meaning to say a world that is even more puede ser interconnected distinto, pero el because mundo of especialmente communication, globalizado, transportation, interconectado, donde la there is conexión, la comunicación, el a transporte están tan global vinculados, pues solidarity eso taking generaliza place, más an las understanding condiciones. more or less of the conditions that Nos it's not permite just in one country, and entender que no son everyone condiciones en un feels solo país. that in various layers or capacities, we are starting to become global citizens. Todo el And that mundo sense, siente therefore, it's esa important for sensación us del to think not ciudadano not just global, que locally, estamos compartiendo nationally, but also internationally. localmente, And nacionalmente e understand that internacionalmente. when you look at it Es locally, importante you'll find that global contradictions identificar or the que cuando contradictions that operate miramos globally will localmente el also impacto operate de una in contradicción your country. global, pues These vamos a ver su four reflejo a major nivel local. contradictions are one, Entonces, es the las 4 contradiction of the principal. La proletariat primera against es the el bourgeoisie, which is proletariado fundamental contra la burguesía, que es in the fundamental whole world today en todo el because mundo, imperialism has ensured porque el that it imperialismo has se ha reached asegurado the de corners of the que world cualquier one way rincón or del the mundo other. está atravesado de una manera o And de la we otra can por look esa at it contradicción del in the context proletariado of the contra la burguesía. contradiction of the proletariat and the bourgeoisie in the Podemos ver advanced capitalist contradicciones, countries and their esa fight contradicción del in proletariado each contra of la these burguesía countries en los actually países reverberates capitalistas avanzados y to sus the luchas relations contra la with burguesía other nacional de countries. cada And uno de sus países therefore, the tiene un impacto. proletariat has to be internationalist and not Por just eso el proletariado debe ser concerned of internacionalista the national y no solo se issues puede that they are preocupar de placed los in. asuntos The nacionales. second, of course, is the La segunda, conflict and the obviamente, es el contention conflicto y la among rivalidad imperialist entre countries, los países meaning to imperialistas. say, imperialist countries actually, Los if I may países add, more imperialistas, than just si pudiera conflict and añadir, contention, they are uh, uh, conducting alliances, but están at the same time conduciendo also alianzas they entre are países creating imperialistas, pero war también among each al other. mismo tiempo We can go sus into tensiones los details conllevan a la to guerra entre understand that ellos, ¿no? each imperialist country, Hay que entender such que as let's cada say the país US, can imperialista, por have ejemplo an Estados alliance Unidos, among other Western puede imperialist aliarse countries, con but otros the países Western imperialist imperialistas countries also are y in los conflict países and contention. capitalistas In the same occidentales way, igual the tienen sus Asiatic tensiones. imperialist countries, or particularly China and En Japan, particular,
eh, Pacific, entre Japón, China, lo que está pasando en el such as Pacífico, Eurasia, talking about Russia. la situación The third eurasiática, hablando de contradiction is the Rusia. struggle of the proletariat and the Obviamente, people la tercera es la in the lucha del proletariado neocolonies y de los pueblos de against las imperialism neocolonias and its contra el puppet regimes. imperialismo y sus Meaning to say, regímenes the títeres. people in the South, we call Es them decir, la Global South, gente de lo que hoy se llama el sur are global. fighting Este imperialism and their proletariado y estos puppets. pueblos están luchando contra el Finally, the imperialismo y struggle of sus the títeres. people and the Y finalmente, countries la who lucha are de los pueblos y asserting their países que independence reivindican against sus imperialism. independencia frente al imperialismo. Now, what is this number four? ¿Cuál es And esta in cuarta? these countries, you find that there's a contradiction Van a between ver the que ahí people and the hay una governments in these contradicción countries. Meaning to entre la say, gente y sus you have gobiernos. Iran, Por or ejemplo, you can Irán. look at the question of O por DPRK and ejemplo, others. There si is a solidarity in a sense of hay the people solidaridad de and la their gente governments as they con sus fight gobiernos imperialism, cuando but luchan at the contra el same time, imperialismo. they also have Pero al mismo tiempo a contradiction pueden within haber those countries. contradicciones adentro Now, de estos what países. operates more importantly? ¿Qué Should es we más look at the importante? question of the women Debemos poner question la in énfasis, por Iran ejemplo, in al tema de relation las to mujeres en Irán. the war that is being Cuando waged miramos la by relación, US and the cuando miramos Zionists el nivel de against guerra Iran, de los and sionistas y de which Estados then Unidos, becomes principal. Now, y cuál se vuelve we should disabuse principal. ourselves of the Entonces, notion of the three worlds theory, which was created by deberíamos revisionism, estar that atentos says the world a has esa three teoría de los worlds: tres the mundos que viene del capitalist world, the revisionismo, ¿no? socialist world, El que dice hay un and mundo the socialista, un mundo third world. capitalista y un tercer mundo, That ¿sí? Ese is no a es nuestro análisis, simplification es una visión that tries simplificada to bring up the que question of busca, socialism, but at poner the same el time, tema del the socialismo, pero que communist al mismo socialism tiempo is revisionism that has promueve un actually socialismo served the revisionista purpose que ha of servido creating los further propósitos fetters and prevented eh, the que proletariat to march forward no for ha socialism. permitido que el We're talking proletariado about siga the adelante. Soviet revisionism Estamos and the hablando Dengish del, revisionism, estamos hablando del and revisionismo that result soviético, del in denguista, nostalgia que and da lugar a una sentimentalism for some of nostalgia y us un sentimentalismo who para side ponerse with del lado Russia de against the Rusia fascist contra el Ukrainian gobierno government. fascista de Why Ucrania. should we fight with, ¿Por qué, why should we eh, say I know por qué why deberíamos, should we not recognize the interest of the por Ukrainian qué people? But at no the same podemos poner time, en el how centro do we el interés address the del question pueblo of de Russia? Ucrania? Not because Russia is Soviet imperialism, some others say, but because simply there is a fight Porque between Russia simplemente and hay una the lucha US and Europe entre on one hand. Estados For example, Unidos, it can also Europa de result un in the lado. misunderstanding of the role of China. Eso nos When puede some of llevar us a no look at entender el China as papel de China, socialist, porque when algunos ven a obviously China como because of socialista, cuando revisionism, China obviamente y is por no motivos de longer socialist. revisionismo, China ya no es It prevents socialista. us from having a Eso no proper nos understanding permite of the situation entender in the world la today. situación del mundo Next hoy. slide, please. Let's go to the first Vamos a regresar con el primer contradicción which we que believe creemos is the principal contradiction es la más in the world primaria today, and contradicción that en el is mundo hoy inter-imperialist y contention es la and contradicción conflict. entre los imperialistas. Lenin has told us, has shown us Lenin nos había dicho, that enseñado de indeed que the question of the la war pregunta sobre among la guerra imperialism entre los for imperialistas their spheres of influence por is the sus reason áreas de that drives influencias the world to es la war. razón por que maneja Now al mundo we hacia face la guerra. the severe and the Ahora
estamos contra el grave o penúltima crisis económica mundial desde la depresión de 2009. Ese es el crisis. Esta crisis es la base fundamental porque todo el crisis del mundo y los problemas del mundo que la humanidad se enfrenta. Claro, hay varios crisis, incluso como el cambio climático, que es una problemática muy importante para el mundo. Pero la problemática de la sociedad humana son los temas del mundo. Esta crisis también se avanza por medios del imperialismo. Esta crisis llega a su punto más alto en 2009. Y en esta situación tenemos movimiento de todo el político del mundo, el asismo de los ultraderechas y el conflicto de las fuerzas imperialistas sobre las esferas de influencia en el términos de comercio, finanzas, esferas de influencias en relación con el manejo sobre los recursos primarios, como ahora la necesidad de inteligencia artificial sobre minerales primarias, las industrias modernas que son avanzadas por tecnología digital, la revolución de tecnología digital, por medios de estos conflictos sobre las esferas de influencias, vemos de que una aumentación de geopolítica unilateral, la pérdida de la capacidad de multipolar medificación por medios de el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. De estos sistemas internacionales, les dijimos, en primer lugar, esas instituciones son lideradas por los imperialistas. No se trata de las personas ni los países en desarrollo, sino que realmente es sobre las fuerzas imperialistas que median estos conflictos y previenen que el mundo entero llegue a la guerra. Los Estados Unidos logró hegemonía exclusiva después del colapso de la Unión Soviética en los medios de 1990. Desde entonces, Estados Unidos ha logrado 20 años de hegemonía exclusiva en todo el mundo. Pero, en fin, Estados Unidos se enfrenta a una declina dentro de una situación geopolítica multipolar. Quiere decir, porque por hecho de que los papeles en conflicto con China, en términos de economía, finanzas, tecnología y industria. A la otra mano, Rusia, independientemente, ha sido competición en términos de armamento, incluso también siendo anteriormente un superpoder, pero ahora no. Vemos que ahorita estamos viendo una declinación crítica en términos de finanzas con Estados Unidos. Estados Unidos está en un declive crítico, el debilitamiento del dólar
como The resultado, US now has to Estados Unidos ahora engage tiene in que defensive enfrentarse tariffs, con los making it tarifas, appear that it is offensive haciéndose aparecer, in the words of Trump. But in como dice Trump, reality, what's behind sino what que como es en braggadocio realidad is detrás the reality of severe debt de and severo deficit spending deudas that is threatening the financial system of the US que está and the world amenazando in the a la sense of the situación de head of Estados the dollar. Unidos económicamente. The sphere of influence of Las esferas de the US influencias de has been Estados eroded Unidos ha slowly sido and slowly by debilitada China. poquito a poquito por The China. use of the El excess uso de profits from US and imperialist los trade propinas was excesivos used de by Estados China Unidos into a massive ODA y China in the se ha form of hecho, South-South cooperation, which actually se ha utilizado por China uh, por medios de it cooperaciones en hides sur, the que reality esconde la of realidad US investments into different de las countries inversiones de Estados in Unidos en los otros Africa, países como en África, Asia, the Pacific, Asia, en Latin el Pacífico, America. And Latinoamérica. because of this, Y por esto, China has China developed its own ha sphere of desarrollado influence su propia over esfera de the influencia totality of the world in terms sobre of by using el its economic mundo por power medios de and usar su poder translating it económico into a y diplomatic power. trasladarlo Next en slide, en please. poder diplomático. The US war machine Estados and the Unidos, la máquina bélica military-industrial complex y el plus complejo militar technology industrial de Estados Unidos, has become the war incluso la strategy tecnología, for recovery for the US ha sido la economy. estrategia bélica para la Recovery for its recuperación de la sphere of economía, influence, la the recuperación de su esfera de recovery of influencias, its financial la recuperación de standing, sus and the finanzas dollar. y el dólar. So the US has reiterated the Monroe Doctrine Entonces, Estados Unidos for the ha Western Hemisphere, meaning to rectificado, say it ha now articulado has de nuevo now su doctrina opened Monroe the door para el for hemisférico war and attack occidental, on the ALBA countries, ab- such abriendo as ataques a los Venezuela, países de ALBA, Cuba, como Venezuela, Cuba, Colombia, and Colombia others. y And otros. of course, at the same time, Y pressured claro, a la misma vez for the ha obeisance presionado of Canada as the a sub-imperial Canadá para su power obediencia, in the Western Hemisphere. para The mantener esa US influencia en relies el on the hemisférico occidental. Zionist state Estados as Unidos its depende puppet del Estado ally, sionista de a tool to Israel conquer and dominate the Arab region. como una And finally, of herramienta para course, conquistar y dominar la attack región Iran. árabe y atacar a The árabe. Ahí, US Irán. uses the puppet Estados Unidos states of the utiliza Philippines, a South los estados Korea, títeres de Taiwan, and Japan Filipinas, Corea del in a Sur, first island Japón y chain Taiwán of aggression, en su primera cadena de islas para agresión, while seeking to strengthen mientras comprehensive intenta groups buscar like Thailand, Indonesia, Vietnam, and many others cooperación comprensiva con Tailandia, Asia. Indonesia y Next slide, Vietnam please. en Asia Occidental. En On las the other hand, próximas China páginas continues to vemos que strengthen China itself economically continúa while de engaging fortalecerse in war económicamente preparations mientras and está armaments building. en- It continues preparándose to por guerra, keep its sphere of armándose. influence and Continúa de mantener addresses sus esferas de as influencia war y efforts. am, The US war efforts in the framework los of esfuerzos de Estados diplomacy Unidos while por, avoiding en su marco armed de conflict diplomacia, despite mientras provocations ahorita on both sides in border disputes evadiendo such el as conflicto in armado, India and sin in embargo, con the las West Philippine provocaciones en Sea. los dos lados, On the other hand, Europe como por ejemplo remains as the el steadfast Océano Sur ally of the de US, Filipinas. where while continuing to support Europa sigue Ukraine siendo un under firme Zelensky. aliado de Estados Unidos y Of course, continúa apoyando in a the Ucrania situation bajo el mandato de of Zelensky. the Pero defeat claro, con la of Orban situación and de the defeat el that desarrollo Helena de, Maloney has also faced perdón, in the am, constitutional referendum.
El desecho de It doesn't Maroni mean con la that the Constitución US referendo has lost no its significa que control Estados Unidos in Europe. ha perdido In su the end, control the sobre Europa, sino US que has a strong Estados control in Unidos relation tiene to the un gran NATO control sobre and also la área por other medios de relationships. la ATOM. You can have the Puedes smooth tener, talking by Trump, but at the same time, puedes his tener tendency, he is las palabras also suaves, his dulces de Trump, diplomacy pero of tienes su badgering diplomacia different de countries in ofender, Europe. de But in the end, forzar the reality is otros países. Europe still remains a La strong realidad es de que supporter Europa of aún the sigue US. siendo un gran apoyo de The Estados issue of Unidos. Greenland is another case in point, El where problema de while the US, Trump pretends that it tierras wants verdes, to buy Greenland, in el hecho de reality, que the Estados intention Unidos simply o is Trump to quiere ensure comprar the control militarily over the whole tierra of verde, Greenland against the US and the whole world in relation to the se relaciona con la geopolitical posición de Estados Unidos con todo el mundo. Es una cuestión situation in the geopolítico, Arctic una area. situación en la área ártica. Europe remains receptive to China cooperation despite Pero the Europa aggressive goals todavía taken muestra by Trump receptiva a la to cooperación con further China. increase Sin military sin embargo, presence Trump, in Europe and participate in the las military's intricaciones de Trump encirclement on China. para Next slide, aumentar please. la militarización en Europa. Another contradiction Otra is contradicción countries es, asserting independence son los against países US que war. reivindican su The main independencia. agenda of the US war strategy to recover La agenda its principal de sphere la of estrategia influence bélica de Estados Unidos is by para recuperar attacking su esfera de countries influencia which are es asserting para atacar a los independence. países que están These countries have reivindicando different su social independencia. systems. Están luchando por Some su seek independencia. to build Sistemas sociales socialism, such as diferentes, Cuba algunos and cuales que intentan DPRK. construir socialismo, como Cuba, Others are el quite Corea del different, Norte, like Iran. But all of these otros diferentes countries como are Irán. assertive Pero todos estos in países the están face of articulando, están en la uh, fase de imperialist hegemony, en contra and de la even hegemonía more imperialista. after the collapse of the Soviet Union Y bueno, sole después del colapso hegemony de by la the Soviética US. Unida, The ALBA countries, especially Venezuela, Cuba, los Nicaragua, and Colombia, países have ALBA, faced especialmente como military Venezuela, aggression Cuba, Nicaragua y Colombia, han and enfrentado maximum agresiones sanctions, militares y sanciones such as the máximas, invasion of como la Venezuela invasión de and the Venezuela, arrest of la Maduro and the First detención Lady, and y el the encarcelamiento blockade de Maduro of y Cuba. Celia Flores, y el bloqueo de Iran Cuba. has Irán become the como final target objetivo for the control final of de the la Arab región region por in medios a del control de US los países Zionist árabes invasion. de una invasión estadounidense It doesn't sionista. mean that the US No has significa que finally Estados conquered Unidos ha finalmente the Middle conquistado East and North el Africa. Medio Oriente It y doesn't say África that. Norte. No But significa eso. the US and Pero Zionist invasion in Iran en la invasión has estadounidense meant to sionista en Irán ensure, one, significa the para expansion asegurarse of the de uno, occupation of the la Levant expansión de la by ocupación Zionism, meaning to say to include por, Gaza por medios and, de, of course, de los sionistas de Israel, Lebanon, and incluso parts Líbano of Syria and y partes de and Siria Jordan. y But on the Jordán. other hand, you'll Pero a see la misma that vez there vemos is a que hay continuing resistance una lucha by que se the Arab continúa, countries liderado por los facing países the árabes, Zionist and enfrentándose US a los sionistas y Estados domination. Unidos, su In dominancia. Africa, En you have África Burkina Faso, tienes Burkina Mali, Faso, Niger, Mali, that have Niger, taken advantage que of the han weakness of aprovechadose de la French habilidad de imperialism imperialismo francés and in facing y en Islamist state enfrentándose support los from Russia. islamistas Next slide, y please. contan con el apoyo de Rusia. The third contradiction El tercer is that contradicción the proletariat and the es que el peoples proletario in the y los pueblos neo-colonies fight en las imperialism and fought neocolonias to
contra The la peoples dominancia in imperialista Asia, y los Africa, and Latin títeres America estados. face the Los pueblos worst de Asia, effects África y of that América crisis. Latina sufren los You have peores a efectos de la combination of crisis. comprador and Tienes la teen combinación schemes de of la burguesa profit comprador taking y las amidst low esquemas wages for the workers and the de saqueo semi-proletariat. de You salarios find y feudal otros and beneficios del semi-feudal proletario. forms of Tienes exploitation formas feudales y by semifeudales peasants, de small explotación de farmers, campesinos, and rural pequeños agrícolas developers. y trabajadores rurales. Bankrupt governments implement World Bank and IMF structural adjustment Los gobiernos en programs, the bancarrota most aplican recent being the programas de ajuste imposition of estructural como el Banco value-added Mundial taxes and new y el forms Fondo of Mundial privatization Internacional. schemes or private-public Estos esquemas partnerships. son The puppet eh, regimes are mostly cooperación bureaucrat privadas y capitalists, públicas. further siphoning wealth for bankrupt government coffers through Estos many esquemas forms and schemes of corruption. de At the same corrupción time, you have different stages and levels saquean of fascist repression el and dinero del suppression, pueblo. schemes for media, press, organizing, mass organizing, and protests. Diferentes Next slide. etapas y niveles de represión fascistas y planes de suspensión de los medios de comunicación, Finally, you incluso la have the prensa. intensifying contradiction and class Finalmente struggle tienes in the advanced la capitalist identificación de countries. la contradicción y lucha The de clases de los increasing países erosion capitalistas of the avanzados, welfare state el and the creciente loss of erosión del estado del social bienestar y protection in pérdida the de la capitalist protección social countries dentro de los países means capitalistas further misery significa for the proletariat más and the rest miseria of the para el people in proletario these y countries. todo el You face país. wage depression amidst increasing inflation La and depresión del impacts salario of en el war. mundo de una You have inflación more creciente y los repressive efectos de la measures guerra. that are Tienes más medidas coupled represivas with far-right laws que by junto a las leyes de ultra-right extrema parties, derecha plus impulsan por partidos extremist ultraderechas, actions by fascist además de movements, acciones which extremistas are de movimientos targeting fascistas migrants que and other están, people like tienen el LGBT. objetivo del pueblo, Yellow incluso Union como los de aristocrats are la challenged población by LGBT. increasing militants by their members and increasing slight movements besides street Los actions and riots. aristócratas sindicales se enfrentan al slide. aumento del militar de los afiliados y el crecimiento de los movimientos de huelga, además de The las US acciones war cajeras has been y los upon us distribuidores. for several decades now. La guerra de Estados Unidos está en And las now we puertas face there's por a muchos general años. talk about Ahora a se third trata, world war. hay We pláticas are not sobre yet una in tercera a guerra mundial. situation of a Todavía no estamos, generalized war or a no third estamos en world una war, situación de una but we guerra face general o increasing guerra war mundial 3, operations by pero las US preparaciones imperialism, por militantes meaning en one, preparación para estas guerras you sí have están. increased Uno, sanctions and aggressions. tienes una An aumentación de example agresiones y las is the sanciones, horrific como sanctions on el Cuba ejemplo de las that sanciones sobre Cuba, intends to quien push tiene la intención the de Cuban empujar people al país, to al abandon pueblo the government, cubano, the para que government abandonen a that su has been gobierno. able to El consolidate gobierno itself que ha podido under the leadership of consolidarse the Communist Party of bajo el liderazgo You del find Partido the Comunista de invasion Cuba. of Venezuela, Encuentras que la where the invasión de government Venezuela, of a donde el PSUV gobierno under de President PSV Maduro has bajo been presidente Maduro subjected to ha sido intense sometido a sanctions besides all sanciones forms intensivas of en varias aggressive formas actions de and acciones death agresivas of y people, muerte de la including the gente. Cuban soldiers Incluso who were los supporting, soldados cubanos que who estaban were actually apoyando, defending quienes President estaban Maduro. defendiendo presidente Maduro. You have the invasion in Iraq Tienes la invasión de and Irán the efforts, one, to u- kill y the los leadership esfuerzos para of the matar government of Iran, and el second, gobierno de of Matán. course, the effort Y segundo, to el esfuerzo install the son para of instalar a former el hijo del president del anteriormente, del presidente anteriormente in a coup in Iran. You del have the golpe de Estado. war threats of Colombia, and then also on China and DPRK. At the same time, Y you have the también military las bases, amenazas contra struck troop China, Corea del movements, Norte, increased spending for armaments,
los You have gastos the aumentando expansion, para los armamentos, tienes the la rapid expansión, expansion of el US military expansión bases all rápidamente over de Europe and also in las Africa, armas y tecnologías Asia, de and Latin guerras America. en todos Europa, Trump Asia, goads its allies Latinoamérica for y en Asia. militarization, which result in increased sales for US armaments and technology for Trump war. amenaza Thank y God a fuerza for por más. that. And that's what um, Trump wants. And finally, of course, you have increased propaganda, y al final lobbying, tienes and propaganda que se está diplomatic aumentando efforts to push war y and esfuerzos develop diplomáticos alliances. que empujan a estas But alianzas, this generalized situation, pero esta this situación situation is not yet generalizada, a esta third world situación war because aún no the es una guerra alliance has not mundial yet 3 been porque las created. alianzas no se han Next slide. concretizado. The people need to struggle against imperialism, La gente defeat US necesita war, luchar and fight for contra peace. el imperialismo, The only thing that the people can do is to derrocar las persevere guerras de Estados in Unidos y struggle, luchar por la paz. to build a united front of all Es forces la única respuesta de los fighting pueblos es una US lucha por construir un imperialism frente and único de todas las imperialist fuerzas war. que luchan contra el imperialismo One, estadounidense y la guerra we should imperialista. be good at countering propaganda, Debemos contrarrestar la propaganda de guerra, and create y our own crear counter-propaganda nuestra contrapropaganda por la for paz, people's welfare por el and bienestar de los liberation pueblos against y la liberación imperialism. frente al imperialismo. We should intensify people's struggles to draw the masses for common action against imperialism and Tenemos que imperialist war. intensificar las luchas populares para movilizar All las over the masas world, hacia una acción común contra el we should imperialismo be y la guerra more conscious imperialista. of our rights, Deberíamos ser our más conscientes de democracy, nuestros and derechos, our way de of nuestras living, democracias y de nuestras maneras de and vivir. fight the efforts Y of luchar fascism and luchar imperialism contra los and esfuerzos all del forms of imperialismo y del reaction fascismo y todas that las go formas against the reaccionarias people's que welfare, van en contra del go bienestar de los against pueblos. people's Todas self-determination las and cosas que van en liberation, contra de la autodeterminación y and de la are liberación de los contrary pueblos, to the que son contrarias aspirations finalmente of a humanity las for peace. aspiraciones To de la do that, humanidad we a must favor de la build paz. solidarity links of Para struggle hacer eso against debemos movements and reforzar vínculos peoples de in solidaridad en different la lucha countries. entre movimientos y Thank you very pueblos much. desde los distintos países. Muchas gracias. Thank you so much, Victor, for your Muchas gracias, very Víctor, enlightening and detailed explanation of por current esa world explicación situation, detallada de la situación reflections actual del on mundo, estas Joma's reflexiones initial writing in 2022 and how sobre the esta, traditions since esta then have presentación del really intensified 2022 from where de they were. I think to sum it de up, Yoma, your clarity on what eh, are the four para major contradictions resumir facing all of the world's people globally, no qué matter where we are, importante esta claridad really helps del to estado elucidate actual de la assertion situación. that Kajoma had made back in 2022 and even before that Es of the muy four major interesante contradictions. todo este Very trabajo helpful y for understanding análisis the world situation and para what people entender are la called to situación do del mundo today y lo que la in gente está llamada a resistance hacer hoy en building cuanto a la solidarity resistencia, a la in the United construcción de Front solidaridad, a against la imperialism. construcción de un frente I did see unido in the chat contra many el people imperialismo. questioning Vi en the el chat PowerPoint mucha gente for pidiendo reference. la I did presentación feel por that there referencia, would si be pudieras. recording available after this webinar for Obviamente people la to refer grabación va a to estar because there's so much disponible para la more gente. that Victor has explained beyond just the Hay words on muchas the slides. otras So cosas que really, se han explicado thank más you allá so de las much, palabras Victor, en for las your diapositivas. reflections Entonces es importante and your hacer disponible el further video. explanation on the world situation. Y muchas For gracias, Víctor, folks por estas attending today, explicaciones sobre el if estado you'd del like mundo. to Para la ask gente que a está aquí, question for further clarification,
Las personas que quieran hacer una pregunta, hay una caja que se llama preguntas y respuestas, en inglés QIA. Se puede utilizar para poner las preguntas, entonces las preguntas se van a poner ahí y al final se responderán. Bueno, ahora quisiera invitar nuestra próxima intervención, que va a hablar de la importancia de aplicar ese análisis de la situación del mundo hoy con el objetivo de reforzar nuestras visiones, como Víctor lo ha dicho en esta presentación. Entonces, nuestro próximo ponente ha trabajado con Yoma durante los últimos 25 años en la ILPS. Entonces, demos la bienvenida a Malcolm Gee, ex secretario general de la ILPS y actual coordinador regional de la ILPS para América Latina y el Caribe. Malcolm, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción, Ronda. Es un placer estar acá, compañeros, amigos. Es un honor estar acá y dirigirme a ustedes en el marco de la celebración del 25º aniversario de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos y tener la oportunidad de hablar sobre mis muchos años de estrecha colaboración con el compañero José María Sison, Yoma, como todos conocemos, y sobre mis experiencias recientes aquí en América Latina y el Caribe, donde actualmente soy el coordinador de la ILPS para esta vasta región. Para empezar, fue un verdadero placer releer el texto de Yoma sobre la situación internacional. Qué análisis tan agudo. Como bien saben, Yoma fue uno de los fundadores de la ILPS al inicio de este siglo, en el 2001, hace 25 años, fue el resultado de varios años de Yoma, de otros camaradas filipinos, turcos, alemanes. Tuve la oportunidad de trabajar estrechamente con Yoma a partir del 2009 como secretario general de la Liga durante cerca de una década. Qué experiencia tan fantástica fue esa. Participé en numerosas reuniones del Grupo de Coordinación Internacional, del Comité de Coordinación Internacional de la Liga durante ese tiempo, asistiendo y trabajando codo a codo con Yoma. Como le he dicho a mucha gente, fue como estar en una sesión de educación permanente, codo a codo, al otro lado de la mesa, con uno de los mejores y más elocuentes marxistas de nuestro tiempo, aprendiendo sobre la lucha de liberación filipina, sobre el movimiento revolucionario internacional, sobre el marxismo, leninismo, maoísmo, sobre el papel de la cultura revolucionaria y sobre el papel del liderazgo de Yoma en la fundación del Partido Comunista de Filipinas y del nuevo Ejército del Pueblo. Las otras cualidades de Yoma también fueron claves para reunir a personas de todo el mundo con diferentes historias, diferentes ideas, ideologías y realidades en un grupo como la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Es decir, se necesita una formación constante, una gran capacidad de escucha, mucha paciencia y comprensión, junto con muchas habilidades organizativas. Pero si alguien podía combinar todas estas capacidades, esa sí era sin duda Yoma. A lo largo de las reuniones, los eventos, las discusiones, nunca dejé de sorprenderme por la memoria de Yoma, por los nombres, lugares y acontecimientos, junto a sus habilidades analíticas y organizativas. También aprendí que si bien es necesario dedicarse, estar dispuestos a dar la vida por otros camaradas en la revolución, eso no significa que haya que ser sombrío o severo. Puedes también disfrutar un buen chiste, una buena comida, una fiesta de cumpleaños con amigos jóvenes y después de 10 agotadores días de reuniones de 12 horas, terminar con una noche de karaoke energético, cantando a todo pulmón, a veces desafinando, mientras obtienes 100 puntos en casi todas las canciones.
Gracias a la contribución de Yoma junto con todas las personas talentosas que se han unido, la ILPS ha crecido y se ha convertido en una organización importante, antiimperialista, quizás la más importante del mundo actual. Y qué afortunados estamos hoy en este momento de la historia, donde la administración de Trump y todos sus partidarios neofascistas y fascistas de todo el mundo intensifican sus ataques contra los trabajadores y el Medio Oriente, como lo decía, el medio ambiente, perdón, como lo decía Víctor. Aunque todos estamos de acuerdo que necesitamos luchar contra el imperialismo, es posible que tengamos distintas formas de hacerlo y las contradicciones pueden aparecer entre las organizaciones que son parte de la ILPS. Jonas siempre se tomaba el tiempo para escuchar los diferentes argumentos, hacer preguntas que profundizaran la discusión, mostrar paciencia cuando era necesario a través de la lucha, a menudo con debates enérgicos para encontrar casi siempre los puntos de unidad que permitirían a los miembros de la ILPS superar sus diferencias, unirse una vez más en un nivel superior para la lucha contra el imperialismo. Dado que Yoma no podía salir de los Países Bajos debido a su etiqueta de terrorista, hice muchos viajes a ese país y el pequeño y y lleno apartamento de Yoma y su compañera revolucionaria Julieta de Lima en la ciudad de Utrecht, en el centro de ese pequeño país imperialista. Personalmente había empezado a pensar en hacer una película sobre Yoma y Julie. Soy cineasta, por si no lo saben. Cuando Yoma fue injustamente arrestado por ser supuestamente un terrorista en el 2007 por el gobierno holandés, bajo la presión de Filipinas y Washington, se organizó una campaña global para exigir la liberación de Yoma, en la que participé. 14 días después fue liberado y se reiteraron los cargos injustos. Tras esa victoria, me propuse de hacer esa película. Durante mis viajes a Holanda para las reuniones de LPS, comencé a filmar con Yoma y Julie con la ayuda de un amigo canadiense que vivía en Rotterdam. Pasaron los años y Yoma y Julie nos dieron generosamente acceso a sus vidas, a su hogar, probablemente preguntándose si alguna vez terminaríamos realmente la película que les prometimos. Pero la terminamos y el resultado es un largometraje documental, Mi amigo el terrorista, una historia de amor y revolución. Se ha proyectado en todo el mundo en el último año, incluso aquí en América Latina, donde hasta la fecha se ha mostrado en Guatemala, Colombia y Bolivia. Fue un privilegio pasar tanto tiempo con Yoma y Julie. Siempre estuvieron dispuestos a dejarnos filmarlos en casa mientras trabajaban, dándonos esta libertad para hacer la película que queríamos y confiando en nuestro criterio creativo. El título de la película, Mi amigo el terrorista, surge en gran parte de la amistad que se desarrolló a lo largo del año entre mi codirector, Demetri, que es un escéptico político cínico, como lo he descrito, y Yoma y Julie. Creo que soy una mejor persona, un pensador más profundo e incluso un mejor revolucionario por haber pasado un tiempo tan increíble de calidad en presencia de Yoma y Julie. Me sorprende mucho cuando jóvenes camaradas me dicen que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Yoma en persona, así que me doy cuenta de la suerte que he tenido de conocer a Yoma de esta manera. Afortunadamente para ustedes, Yoma era una verdadera máquina de escribir y sus cientos de obras están ampliamente disponibles en varios idiomas y pueden aprender de ellas y compartirlas con sus amigos y camaradas. Ese es un legado revolucionario rico e increíble, valioso para los pueblos del mundo, especialmente para el pueblo de Filipinas. Espero que lo puedan compartir, leer, compartir, discutirlo. El mundo, el Frente Unido contra el imperialismo depende de que lean,
que luego se pongan manos a la obra para organizar la revolución en sus comunidades, pueblos, ciudades y países. En cuanto a la organización de la lucha revolucionaria, está en marcha en América Latina y el Caribe, donde ahora estoy asignado como coordinador de la ILPS, así que dedicaré unos momentos para hablar de lo que está sucediendo en esta vasta región. Les estoy hablando hoy desde el Guatemala. Como lo saben, habrán marchas y acciones masivas en toda la región para 1 de mayo en todo el mundo. Día Internacional de los Trabajadores en Guatemala, donde he estado viendo durante los últimos 12 años, los miembros de la ILPS, el Frente Estudiantil Robin García, que tiene el nombre de un líder estudiantil conocido, está en una lucha contra la privatización de la universidad en Guatemala, la Universidad de San Carlos. Están llevando a cabo un piquete de 24 horas frente a la universidad y tenemos previsto unirnos a ellos más tarde. El primero habrá un contingente ILPS del Frente Estudiantil. En Argentina se centrará en una lucha en que participan las organizaciones de ILPS. Será contra el gobierno de derecha que ataca el derecho a los trabajadores, que debilita gravemente a los sindicatos. En Bolivia, los miembros de la sección de la ILPS y sus aliados luchan contra la Ley 147, un nuevo proyecto de ley agraria del gobierno de derecha de Rodrigo Paz, que entregará enormes extensiones de tierras a intereses extranjeros. Como saben, el 2026 empezó tras meses de amenazas y años de sanciones e intentos de golpes de Estado con el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Más de 100 personas, como lo dijo Víctor, fueron asesinadas, entre las cuales 30 cubanos que colaboraban en la protección de Maduro y Flores, quienes siguen recluidos en prisiones de Estados Unidos bajo falsos cargos de narcotráfico. Esto ha sido seguido por las amenazas militares contra Cuba y el bloqueo naval estadounidense en esta isla, negándoles el petróleo necesario para la producción de electricidad, provocando graves apagones, afectando la salud, la industria, la agricultura y el sector turístico. Trump ahora amenaza. Mucha gente de Canadá es cliente de este sector turístico. Trump ahora amenaza con invadir Cuba después de que termine con el mortífero ataque sionista estadounidense contra el pueblo de Irán. Sin embargo, esta guerra ilegal contra Irán se está convirtiendo en una derrota rotunda para Trump. Si bien aún no está claro cómo terminará la guerra contra Irán, sí está claro que el pueblo iraní se ha enfrentado al imperialista número uno y ha puesto al descubierto sus debilidades, su estatus de declive. El declive del imperio podría cambiar la historia de todo el mundo posiblemente. Eso no significa en absoluto que se avecinen días fáciles. Como bien sabrán, el año pasado Washington anunció la llamada doctrina Trump, que se basa en la doctrina Monroe del siglo XIX, la cual esencialmente declaraba a América Latina y el Caribe como el patio trasero de Estados Unidos. La administración de Trump puso sus cartas en la mesa el 4 de diciembre pasado con la estrategia de seguridad nacional que propone que Estados Unidos domine América Latina, parte del Caribe, Canadá y Groenlandia, mientras se aleja del llamado orden internacional basado en norma. Son normas sesgadas hacia el imperialismo que ellos ignoraban de todas maneras cuando era necesario. Según se informa, Washington quiere que Europa asuma la mayor parte de las funciones de la OTAN en el 2027, alegando que esas entidades socavan la soberanía de Estados Unidos.
Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio. Eso es lo que dice esa estrategia de seguridad, una condición para imponerse en la región. Ese documento, entre comillas, corolario, habla del corolario Trump, de la doctrina Monroe, puesto por James Monroe en 1823, y su búsqueda siempre es extender su dominio en todo el hemisferio. Estados Unidos como superpotencia en declive mientras se concentra en tratar de controlar diversas regiones del mundo y se da cuenta de que ha estado perdiendo terreno en su patio trasero frente a China o Rusia. China ha sido durante mucho tiempo el segundo socio comercial más importante de la región, según el Foro Económico Mundial. El comercio de China con América Latina y el Caribe creció de 12.000 millones de dólares a 500.000 millones entre 2000 y 2024, lo que supone un aumento de 40 veces. Más de 20 países de América Latina y el Caribe se han sumado a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Se han implementado más de 200 proyectos de infraestructura, generando más de 1 millón de empleos. Y que sean republicanos, demócratas u otros proimperialistas estadounidenses, están decididos a poner fin a la creciente influencia de China y Rusia en la región y están utilizando a Trump y sus obedientes seguidores para hacer el trabajo sucio, tal como lo hacen en Irán y otras partes del mundo. Como parte fundamental de esta doctrina Trump, Washington ha estado asegurando de manera abierta y encubierta el ascenso de poderes diversos, regímenes de derecha en toda América Latina. Lo habrán visto. Clones de Trump ahora dominan El Salvador, Honduras, Ecuador, Bolivia, Chile, Trinidad y Tobago, Argentina. En Argentina, el gobierno de ultraderecha de Javier Milei devaluó la moneda del país, el peso, un 50%, recortó drásticamente los subsidios estatales al combustible, redujo la mitad del número de gobierno. Milei ha fortalecido sus lazos con Israel. Vean repugnantes imágenes de él cantando y bailando con el genocida Netanyahu durante un viaje reciente a Israel. Recibió un regalo de 20.000 millones de dólares de Trump justo antes de las elecciones de mitad de mandato en octubre de 2025, lo que obviamente ayudó a Milei a asegurar la victoria. En Honduras se ha producido un golpe electoral, como lo denominó la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro. En diciembre, el candidato del Partido Nacional de Derecha, respaldado por Trump, Nasri Asufra, asumió la presidencia en diciembre de 2025 a pesar de las continuas denuncias de irregularidades en el voto. Trump pagó a El Salvador cerca de $5 millones para encarcelar a personas deportadas que abrieron centro de confinamiento de terroristas. Eso forma parte de la campaña del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra la violencia de las pandillas. Supuestamente Bukele, perdón, quien se autodomina como el dictador más cool del mundo, ha estado utilizando el encarcelamiento masivo y la tortura. Entre los encarcelados, ahí se encontraban 252 venezolanos que habían sido deportados en secreto y encadenados. Estos giros hacia la derecha incluyen aranceles, sanciones militares, están reforzando el control de Washington. Y estos tres clones de Trump, como José Antonio Cart en Chile, cuyo padre fue nazi, Milei en Argentina y Rodrigo Paz en Bolivia. Pero también los planes imperialistas no están llegando al tanto como quiere Trump. A pesar de que la operación de cambio de régimen en Venezuela, el presidente Maduro aún sigue siendo el presidente y con la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiendo presidencia interna.
interlínea. Y hay un enorme movimiento popular en Venezuela respaldando por los simpatizantes de todo el mundo que continúan a apoyarlos. Las fuerzas derechas en Venezuela aún no han logrado, por lo cual Estados Unidos aún está en negociaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez. Y muchas concesiones importantes se han dado cuenta por medios del derecho del petróleo y minería. Al mismo tiempo, Venezuela sigue manteniendo el control fundamental de sus recursos, el sistema de comunas populares sigue funcionando, el gobierno de Rodríguez apoya por miles de venezolanos, siguen extendiendo al fin de las acciones y la liberación del presidente Maduro y de la primera combatiente Flores. En Cuba, el pueblo, como ha dicho Víctor, el pueblo y el gobierno tampoco se están cediendo ante las amenazas imperialistas de Estados Unidos. A pesar de la gravedad de la crisis económica en el país, han llegado simpatizantes internacionales con ayuda y medicinas. Y Rusia ha enviado petróleo. Va a ser el pueblo cubano que asegure la independencia continua de su país, el derecho de elegir cómo su gobierno y su sistema vive. Para concluir, celebramos el 25 aniversario de la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Saludamos al pueblo cubano, a los valientes pueblos de Palestina, los pueblos de Irán y todos aquellos que luchan contra el capitalismo, el imperialismo y la reacción para un fin a las guerras imperialistas y la destrucción del medio ambiente y por la construcción de una alternativa socialista genuina donde el pueblo determinará su futuro en paz y en armonía. Gracias por tu atención. Que viva la solidaridad internacional. Feliz 25 aniversarios de todos los miembros de la Liga todo el mundo y que viva la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos. Gracias. Muchas gracias, Malcolm. Sí, que viva la Liga Internacional de la Lucha de los Pueblos, que viva la solidaridad internacional. Muchas gracias por compartir con nosotros las lecciones de Kazama Roma y que las historias especiales sobre cómo él ha podido traer estos movimientos distintos, organizaciones distintos juntos y unirnos en este movimiento contra el imperialismo y toda reacción, pero también sino como toda la manera en que él nos pudo unirnos con las canciones y gozar al lado de nosotros contra el imperialismo. Muchas gracias. Creo que ahora Malcolm ha hablado mucho sobre los diferentes ataques por medios de los imperialistas que el pueblo latinoamericano está confrontando, sino que también cómo los pueblos en estos países están resistiendo por medio de las acciones en Mayo 1 que van a tomar a cabo contra privatización en Guatemala, los ataques sobre los derechos de obradores en Argentina y las leyes que se están proponiendo en Bolivia para codificar el saqueo de las tierras. Y en todos esos países que están en resistencia, Malcolm puso énfasis sobre el deber que necesitamos hacer con nuestra solidaridad internacional con Cuba, Venezuela, que también están defendiendo sus países y su soberanía, acertando sus independencias y la llamada, en fin, para continuar de construir la solidaridad internacional, continuar de construir estas vinculaciones entre nos contra la crisis imperialista. Bueno, en este punto creo que sé que hay preguntas que han mandado, entonces quiero que invitar a Víctor y Malcolm a que se reúnen. Por favor, prenden sus cámaras para que los veamos. Vamos a pasarnos por la sección de preguntas y respuestas y le demos a la palabra al público para que haga sus preguntas. Entonces,
Por favor, te preguntamos de que si pueden meter sus preguntas en el chat o si pueden alzar la mano en el Zoom para hacer sus preguntas. Por favor, mantengan las preguntas en breve y dejan para tomar en cuenta el tiempo limitado que tenemos para el resto del programa. Entonces, bueno, hemos recibido algunas preguntas. Con la primera empezamos, que es para Víctor. Dijiste que las contradicciones entre las imperialistas es la primera contradicción, la contradicción primaria. ¿Y puedes explicar por qué? Thank you. Gracias. In for a long period of Por mucho time, tiempo, in the late en, the late half desde of los, the 21st century, desde la segunda etapa 21st de la century, era del the siglo XXI, contradiction has been la contradicción principally ha sido about the struggles principalmente of the sobre people la of the world lucha today, de las luchas de los pueblos from de the hoy en día, semi-colonies desde las semicolonías against imperialism. contra imperialismo. This was heralded Esto by the liberating se celebró movements post the como los Second World War. movimientos de And liberación since después then, de the Guerra principal Mundial II. contradiction has Y been desde from the entonces people of la the contradicción world principal ha against sido imperialism. de los pueblos del mundo contra That imperialismo. has been Esto ha sido, overturned over the se century ha, with the collapse of the Soviet Union. And será from revuelto por medios then, del colapso you de la have the Unión Soviética. situation Tenemos una of a situación unipolar world en cual tenemos un where mundo in unipolar. then you have now the multipolar world with the rise Pero of hoy en China. día tenemos A un multipolar mundo world multipolar means con therefore China. a period of intense conflict among Un imperialists. periodo It's de no longer intenso conflicto before de where entre you los have the imperialistas, so-called Cold War between no two como antes hegemons. durante la Guerra The Fría, Soviet cuando Union, which tenías was dos actually not poderes como la socialist. Unión But Soviética, cuando with era the socialista, multipolar world, sino que ahorita people en un think that mundo a multipolar multipolar, la world gente cree means que un equality. mundo Not multipolar really. It means significa that it will ecualidad, be a period of conflict between the pero en imperialist realidad powers. es So you have the una situación multipolarity intensiva de of conflictos China, intensos. Tenemos el Russia, poder de the China, Rusia, Western imperialist alliances, but within las the alianzas Western occidentales. alliance, Dentro de esta lorded over alianza, by the US, que you have the está liderado por contradictions Estados Unidos, also tiene las between contradicciones entre Europe and the Europa US, and y also Estados the Unidos contradiction y between la contradicción entre UK and continental Reino Unido Europe, and so on. y el So continente all of this del Reino Unido. becomes a situation Todo of esto es una uncertainty. situación de And that kind of situation que no estamos means seguros, that inestable. the conflict then Significa que el becomes conflicto more predominant es and más leads to predominante, sharper contradictions. And that's nos why avanza hacia the contradicciones principal más contradiction fuertes. now Por eso es is de que la contradicción changing primaria ahorita se está cambiando. the complexion Está of the cambiando four major lo contradictions cual is las principally complejiones de las cuatro contradiction between the contradicciones imperialist countries within hacia uno themselves que la contradicción and entre that estas fuerzas in the imperialistas period of war. dentro de un periodo de guerra. Bueno, gracias, Víctor. La siguiente pregunta, de hecho, quiere expandir sobre este tema. Entonces, leo primero sobre esta contradicción, sobre el conflicto dentro de los imperialistas. ¿Puedes hablar más sobre cómo esto afecta las luchas de los obreros y los pueblos proletarios contra las fuerzas imperialistas? ¿Y cómo ha influido a las fuerzas democráticas y socialistas? Bueno, la siguiente pregunta es sobre la cuarta contradicción con los países que están articulando su independencia nacional.
En las obras de Lenin, Stalin y Mao, ¿puedes explicar a cuál punto en la historia se ha explicado cómo esta contradicción ha cambiado en relación con los primeros tres, por favor? The, the struggle of the proletariat La lucha del against the proletario bourgeoisie contra la burguesía remains very important aún and sigue is siendo one of the importante major y es contradictions. una de las contradicciones más grandes. But you will Pero find that as the encuentras de conflict que between the como different cuando el monopoly conflicto capitalists entre de los heat up, diferentes capitolios then monopolistas, they have now drivers among the people ellos in the tienen form of the líderes ultra-right dentro de and the las, fascist del movements pueblo en la that forma de los delude the ultraderechistas proletariat, but que mueven delude the al people proletario o ven al pueblo, to ven al proletario como thinking that que in this piensen que situation, en esta the situación bigger problem, la for más grande example, problema, for the según European proletariat, para is el it China proletario europeo, or es is China it the o Western es imperialist monopoly el capitalists? los And imperialistas that way, monopolistas it capitalistas del deludes the occidental proletariat from the real issues, their day-to-day bo- lives, because borra then para el the proletario people are las verdaderos thrown problemas de into su vida cotidiana. how do you call this? The ¿Cómo se maelstrom dice? of war. And therefore, you En could lo say base, en that lo on más one base de las hand, guerras, there tienes en is una mano the intensity of la conflict. intensificación de For conflictos, example, you como por face the ejemplo, te problem of rising enfrentas al prices, problema de but los now they're alto told costo that it's the de fault of productos Iran. como It's un not about problema the resultando oil de la majors. guerra de Irán. The truth is Pero la that verdad es de que actually en the oil realidad companies are profiting las compañías de from the petróleo war están and they're ganando, blaming beneficiando de esta guerra the high prices por on medios de Iran. echarlo la culpa a Irán That's what's porque los happening in the precios de los Philippines productos and básicos in está Europe. aumentando. And you think Es that lo que it's está pasando because en of, Europa. you have this Ayatollah, Tienes and they're the esta reasons for our ayatollah hardship, y ellos and son la therefore razón you por qué forget todos that estamos en la actually miseria you are still y paying la razón por qué with your tú pockets, como but the obrero money estás does not pagando go por to the esto con tu question of bolsillo, war. It pero goes no se to va a la tema de guerra, bourgeoisie. se va más al tema sobre la burguesía. The question La of pregunta understanding the fourth contradiction de entendiendo la was contradicción número 4 developed actually fue by desarrollado de Homa hecho por in the Homa face of the mientras, the fact that mientras many o el countries hecho es de que varios are países now ahora facing están the enfrentándose problem of el imperialist problema de control, imperialismo, del control del and imperialismo, you have at the same time the y tienes a la problem misma of vez el revisionism. problema de Meaning to revisionismo. say, it's Quiere important to decir, understand that the shaping of the es importante contradictions in saber the world, cómo se han they formado las used to be contradicciones en el mundo in the antes. 1950s, Antes, en los 1950, where you have now a the donde offensive tuvieron of the la US ofensiva de and the Estados Western Unidos imperialists against the Soviet y Union. los imperialistas occidentales But contra la that Unión changed Soviética. with Pero eso Khrushchev. cambió That changed with revisionism. con el revisionismo, And con with that, Khrushchev. at least there was Mao. Y But por lo menos Deng había Mao. Xiaoping actually Pero launched Deng a coup Xiaoping, d'etat de hecho, in lanzó un golpe de Estado 1980s. en And 1980 since then, the y world, desde the entonces so-called socialist camp, lo que no se le longer llama el exists. campamento We de have a situation of socialistas revisionism. han tenido una situación de The collapse revisionismo. of the Soviet El Union colapso de la Unión Soviética ended the conversation terminó esa about conversación socialism. sobre You socialismo. now have the Ahora postmodern tienes thinking, the el end of history, and postmoderna so y on. ideas.
As a result, you could say Como resultado, that puedes there were decir de three que contradictions, habían three tres major contradicciones, contradictions, and that las más is primarias one, tres contradicciones. the Uno proletariat fue and the el bourgeoisie, proletario contra the la people burguesía, from the los pueblos semi-colonies, de las and then the third one is the semicolonías, inter-imperialist y la contradiction. tercera fue de las contradicciones But we find interimperialistas that que many countries definían have been able to que muchos persist. países han These are the seguido socialist countries of Cuba and y que DPRK, estos but they países were no socialistas que longer the estaban persiguiendo bulwarks of am, strong socialist countries como, like Soviet Union or China. They are small como countries. Cuba y otros You have que other quizás estaban countries that are modelándose trying to con develop la Unión their Soviética, pero socialist project, such as no. Libya, Pero ahora tienes a otros Syria, países que están tratando de desarrollar y construir sus Iraq proyectos also. socialistas como Irak. And then you have countries that Y tienes países want como, to o exist even though quieren they're not existir, socialist. aunque no sean We mean to socialistas, say Iran como por decir under Irán, a secular government. bajo un Or now you gobierno have the Taliban, secular. but they are, Pero ahora was the tienes Talibán, Taliban created by the US or pero fue construido por Estados Unidos o they are tienen an expression o son of their expresión independence, de if you su will. independencia, So si in lo a ven sense, así. you now have a Bueno, number of entonces countries tienes un número de that países despite que, you have a sole sin embargo, hegemony, other sin countries have tener been able una to hegemonía, develop otros países han their podido desarrollar independence su or their independencia project o sus towards proyectos socialism. hacia And these are socialismo. not Y the socialist estos bloc. no son un These are bloque countries socialista, that are son fighting países imperialism. que And están luchando this contra analysis imperialismo. then Y este developed in análisis the context se now desarrolló of a durante el contexto situation de la in situación de the shift ahorita en cual se han cambiado, in the turn of the perdón, century. en la vuelta And del from there, siglo of course, XXII. you had the Y pues debates in claro, tienes los ILPS debates on en how we should la look at the ILPS government como cómo of podemos Hugo ver estos Chavez, gobiernos de Hugo or how do Chávez we look at o the cómo deberíamos de governments ver a los of gobiernos de Cuba Cuba when they cannot cuando simply no become the tienen, bulwark no pueden of ser socialism. They would la immediately vanguardia be del snuffed. socialismo, And that's what's happening now. Any se country podían that derrotar. asserts Y their es lo que está pasando independence ahorita. Cualquier país faces que severe articula su sanctions independencia, and les vienen repression sanciones, by US represión imperialism. por medios de Estados Unidos. But they're different. They are Pero son not the diferentes. puppets. These are No not son los governments that are títeres. puppets of No, estos no imperialism. son gobiernos que son There are títeres de Estados governments Unidos. that are Son standing gobiernos up que to están imperialism. alzándose, And that's parándose the contra el fourth imperialismo. contradiction Y that eso es we la must contradicción número recognize 4, que because they debíamos are de not reconocer, reactionary porque no son governments. They are not reaccionarios, socialist. no son Or gobiernos some of them are socialistas. socialist, the O others are bueno, not. unos del We may sí y otros debate no. if Podemos DPRK is debatir socialist or not. si Corea del I've been Norte to es socialista o DPRK. no. Yo he It's ido. it's like heaven, freedom in a Es sense, como un but it's a cielo, es un war paraíso, pero government, a es un gobierno war, de a guerra, country at war, una and guerra it's difficult en guerra. to live Y es there. difícil vivir ahí. Indeed, we should Claro, recognize deberíamos de the effort of reconocer the people and the el esfuerzo del governments pueblo to y los fight gobiernos imperialism, and para that's the luchar contra fourth el major imperialismo. contradiction. Y eso es el And cuarto it is now contradicción más at the grande. forefront Y es of the ahora attack lo que está of US al imperialism. frente de los ataques de Estados Unidos. Thank you, Victor. We have a question Gracias, that has Víctor. come in Tenemos for una pregunta Malcolm, para Malcolm and that is y es apply these big picture analyses ¿por to qué the estos everyday análisis de struggles gran of the imagen people? en How do we la lucha de apply los this pueblos? analysis to ¿Cómo our podríamos country? aplicar So in Latin America and the esta Caribbean, where aplicación en you're Latinoamérica y currently el Caribe, a donde living, estás or even as ahorita, we think about the o context también of dentro de un OLI, contexto as we are como de la uniting Liga, organizations cuando around the estamos world uniendo a in países anti-imperialist en todo el mundo unity contra and fight? las fuerzas imperialistas. Yeah, I think, well, Sí, de hecho, Victor was saying, como in ha dicho terms of Víctor, the fourth en contradiction that he was términos talking de la about, of cuarta course, contradicción countries que ha standing estado up for hablando, their independence estos and the países que right están to
parándose hacia run their su, self-actualization to do what they want. liberación nacional. Obviously, Latin America is an important Bueno, area. obviamente You Latinoamérica know, es muy we importante have para esto. the question of, yes, Tenemos Venezuela and la Cuba, pregunta de Venezuela y obviously. Cuba, obvio, But then pero we also también have the question of tenemos la Colombia pregunta sobre Colombia, also making moves que to también está break its ties haciendo pasos somewhat para with poder US romper control. We have con Mexico, of el course, control which estadounidense y México también, has also been que también ha attempting sido, to maneuver and to que defend también ha its sido, form of está tratando independence de and to not give in desarrollar to su Asian independencia dictates. y no I darle al think lado de there los there's been dictadores a move estadounidenses. on the Creo part of the que, US to, as I was mentioning, put in place como lo que like ya two he dicho, governments and to este ensure esfuerzo para through meter estos gobiernos manipulation, through derechistas throwing money por medios de at the manipulación election process and direct económicas intervention entre into the las electoral process to try electorales, to las luchas electorales, put an end to some of the attempts that, for para example, ponerle in un Bolivia fin and elsewhere, where a los there otros were esfuerzos attempts como en to Bolivia, form donde hay a more atentos para independent independizar country and foreign policy and to break with eh, imperialism. So we're una in a política situation de now where there's those relaciones struggles extranjeras en cuales underway in Latin America son diferentes de for Estados Unidos. Y bueno, en defending the Latinoamérica rights of countries to estamos, have their independence and determine estamos their luchando future. para que los países tengan And un it's derecho a su unclear which way it's futuro going y to no go. es claro So ahorita we mismo have our work cómo, qué cut out dirección va a for us tomar. on that, and we have to be clear, in the ILPS that we need Debemos to tener have claridad debates about Cuba, y tener, Venezuela, the different tenemos que forms of tener government debates y changes, análisis but we sobre cannot Cuba sit y back Venezuela, pero and no let the podemos imperialists dejar continue to que el keep their hands imperialismo into it. siga And of course, Cuba atacando estos needs to create países. Estas dos a way cosas pueden tener lugar al of mismo tiempo. defending it, especially if they receive international support. In terms of the Yo other creo questions, que in el terms of apoyo internacional of es course, workers' fundamental struggles have always para been important sostener across Latin estas America. luchas. And as I was La lucha de mentioning, los there's a trabajadores es muy tradition of importante. large demonstrations in Hay virtually una all of the countries. tradición So it's going to be de interesting. I think protestas we'll el have to keep 1 de our eyes on mayo. Va a what's ser happening in Latin interesantes. Hay que America dejar because los it ojos benefits abiertos en lo que está pasando, específicamente este 1 de how is mayo. the working class able to Cómo how la is clase the working class trabajadora able to mobilize and organize puede to get things movilizarse taken y place over organizarse. the next little Yo creo while que las to move próximas very semanas soon van a ser and have them. cruciales. In terms of the En other cuanto struggles a, of the peoples of the area against imperialism, I guess en cuanto I al think there's a debate history of struggle de la lucha which goes contra el back many, many imperialismo, years. hay And una so historia muy I larga think de lucha. we're going to see those Y yo creo que struggles rise over the vamos next a few years. ver que Because it estas seems the luchas van a seguir regimes that the creciendo. Americans have put into Casi place, I todos think even estos especially estos the regímenes de establishment extrema derecha que of ponen los Estados Ecuador, for Unidos example, son muy the asquerosos. Noboa regime in Ecuador, and El the régimen regime de Noboa en Ecuador, in Bolivia, and the en, Milei regime el régimen de Milei Argentina, and en etc. They're Argentina all in está somewhat terrible. difficult situations because they're Están en situaciones regimes difíciles, pues porque son the regímenes attacks against the muy people horribles que are atacan a la gaining gente response from the people's y la organizations, gente va a responder y but of course las totally organizaciones de los corrupt pueblos van a and responder. sold out to the Americans. So it's going to be interesting to see over the Entonces next va a ser little while how interesante those regimes ver survive cómo and whether estos the more regímenes progressive forces are going to be able to make sobreviven. comebacks in the next few years. So yeah, we have our hands full in Latin America as the Tenemos ILPS las to manos be involved in all of these llenas. struggles. And I think En América Latina son muchas las we're trying luchas. to really increase the amount of material that we're getting out. Translation of material from Spanish to Estamos English so that traduciendo everybody mucho can material really understand what's going al on in this inglés area, para que la and gente pueda also saber lo que está translating pasando. material from También some other estamos languages into buscando Spanish so that we can really traducir pues de lado y differentiate lado and make para que ourselves podamos valuable in this little reforzar while. estas And relaciones language is really internacionales. important, and I really thank those interpreters who Y are helping out yo with this agradezco los event to make intérpretes it que nos están accessible ayudando in some other hoy y en languages. otros So días para yeah, that's a hacer quick survey, que but sean we do have our hands full here in Latin America. para que sean posible intercambiar. Pero sí, pues Thank you, Malcolm. estamos en esta And we'll just pause for a lucha. moment to see if there are any other
Voy a tomar una pausa un segundo para ver si hay otra pregunta. No hay en este preciso instante. There's a question in Bahasa though. Hay una pregunta en Bahasa. Sí, es la that were asked traducción earlier. de la pregunta que estaba en inglés. Okay, let's see if there are any further questions. You've answered everything. Now everybody is Ya clear las han on the contestado. way Bueno, forward, perfecto. and building of the anti-imperialist united front to fight against imperialism. Y estamos Yeah, I don't listos see para any esta further lucha. questions. So I think we may start to wrap up here then. Entonces Thank you podríamos ir to our concluyendo. speakers, to Muchísimas Victor and to gracias Malcolm, a everyone Víctor, a for, Malcolm y a more todas on las personas engaging acá in this que ha discussion. participado en este foro abierto y pues Joma's por final world y situation gracias de and current participar en este situation debate today. seminario sobre el último informe de Joma sobre la situación mundial. We'd like to summarize Quisiéramos quizás resumir algunas de las intervenciones que hemos escuchado hoy. Vemos cómo cómo esa crisis imperialista se agrava cada día, con aumento de los precios, la reducción de los salarios, el incremento del acaparamiento de tierras, el saqueo, las guerras de agresión lanzadas por Estados Unidos y una creciente ola de fascismo por parte de la clase dominante que atenta a controlar la crisis. Estas contradicciones dentro del trabajo y el capital en los países imperialistas, los que existen entre estas potencias imperialistas, entre ellas y las naciones y pueblos oprimidos a lo que han explotado y saqueado durante décadas, sino siglos, y los países que afirman su soberanía nacional, sus aspiraciones socialistas contra el imperialismo. Estas contradicciones se están intensificando y profundizando en estos momentos. Sin embargo, sabemos que las diferentes formas bajo la cual el imperialismo, principalmente el de Estados Unidos, está arremetiendo contra el terror, arremetiendo con terror, con destrucción, son señas de esta agonía de un imperio en colapso. El agravamiento de las crisis nos muestra realmente que las condiciones para la lucha revolucionaria están duras, pero están también maduras para que las aprovechemos. Hay cientos y miles de luchas de las masas por sus derechos básicos, con un despertar a favor de la organización, de la movilización contra el enemigo común del pueblo. Entonces, uno de los aprendizajes de ese texto que escribió Lucha es que debemos seguir luchando contra el imperialismo y construir una unidad amplia antiimperialista, vinculando nuestras luchas conjuntamente. Todos y todas estamos afectados por el imperialismo de Estados Unidos a un nivel fundamental, conjuntamente por las instituciones como el FMI, el Banco Mundial y muchas otras, y debemos unir nuestros pueblos. Y como Víctor lo ha dicho, estos mecanismos imperialistas ya se están cayendo, por eso debemos acabarlos. Debemos atender este llamado de construir esta unidad antiimperialista y democrática en nuestros países y fuera de ellos. Debemos reforzar esa lucha a favor del socialismo. Mientras llevamos a cabo esta campaña ILPS 25 para honrar el legado de 25 años de construcción de unidad popular, debemos recordar el aspecto en el que se basa esa unidad es las luchas de nuestros pueblos. Bueno, con eso nos gustaría invitarles a nuestros próximos eventos que vamos a tener para educar y movilizar nuestra gente. Entonces, primero, el 1 de mayo, como se ha hablado ahorita en la intervención de Malcolm, la Liga va a tener una lucha pues, a favor de los trabajadores del pueblo. Tenemos una página de acción en nuestra página avanzando hacia la victoria contra el imperialismo.
se pueden coordinar en la liga. Además, pueden visitar nuestra página ILPS 25 con nuestra campaña de celebración. El lema es 25 años de unidad y lucha de los pueblos avanzando hacia la victoria contra el imperialismo. Pueden aprender más en inglés, peoplestruggle.org. Vamos a tener eventos globales, por ejemplo, uno similar al de hoy. Vamos a tener el 23 de mayo un seminario global sobre el desarrollo del imperialismo, sus efectos en los pueblos de todo el mundo y nuestra resistencia durante los últimos 25 años. Pronto se darán a conocer más detalles junto con 2 eventos en presencia que se van a transmitir en vivo. Uno de honor a nuestra presidenta fundadora, Cristian Beltrán, Cabel, y otro en Katmandú. Nuevamente habrá más detalles. Bueno, eso sería la conclusión de nuestro seminario de hoy. Gracias por todo, gracias por asistir. Esperemos verles muy pronto y seguir en esta lucha contra el imperialismo y todos los reaccionarios junto con la Liga, como lo hemos hecho en los últimos 25 años. ¡Viva la solidaridad internacional!